Bienvenidos y bienvenidas, muy buenos días. Me llamo Jorge Rosales Ramírez y a nombre del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla les extendemos una cordial bienvenida a esta serie de paneles titulado Transformando Conciencias, Escenarios Colaborativos. Para el Instituto es motivo de satisfacción poder ofrecer alternativas de profesionalización a todas aquellas personas interesadas en temas de actualidad relacionados con la administración pública. En esta ocasión, el tema que se abordará se denomina Resiliencia Comunitaria en tiempos de la pandemia COVID-19. Es grato para todos nosotros contar con la presencia de nuestros panelistas, a quienes presentaré a continuación. Primeramente, tenemos a la doctora Olga Vázquez Guzmán, quien es maestra en Administración, doctora en Desarrollo Regional, docente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y especialista en Políticas Públicas. Doctora, bienvenida. Gracias. Contamos también con la presencia del maestro Miguel Ángel Trujillo Valencia, quien es licenciado en Políticas Públicas y Administración Pública, maestro en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y además es colaborador del Instituto de Administración Pública. Maestro Miguel, bienvenido. También nos acompaña la maestra Claudia Hernández García, quien es psicóloga, especialista en temas de gobiernos locales e instructora del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Maestra Claudia, bienvenida. Muchas gracias. La pandemia por el COVID-19 está exigiendo un alto precio a personas, familias, comunidades y sociedades de todo el mundo. La vida cotidiana se ha transformado significativamente. Las economías han entrado en recesión y muchas de las redes sociales, económicas y de sanidad pública se han visto afectadas en estas épocas de pandemia. En poco tiempo, un brote localizado de COVID-19 se convirtió en una pandemia mundial con tres características: rapidez y escala. Es decir, la enfermedad se ha propagado rápidamente por todos los rincones del mundo y su capacidad de propagación explosiva ha desbordado incluso los sistemas sanitarios más resilientes. Gravedad. En general, el 20% de los casos son graves o críticos, con una tasa de letalidad bruta de los casos clínicos que actualmente supera el 3% y que es aún mayor en grupos de edad avanzada y en aquellos casos en donde las enfermedades son subyacentes. Perturbación social y económica. Los trastornos a los sistemas sanitarios y de asistencia social y las medidas tomadas para controlar la transmisión han tenido grandes y profundas consecuencias socioeconómicas. Doctora Olga, la Agenda 2030 define lineamientos y recomendaciones para los gobiernos y las empresas de todo el mundo. En esa agenda se establecieron 17 objetivos del desarrollo sostenible. Uno de los que tiene desde luego mayor peso es el número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, que es precisamente el que da pie a este panel. Doctora, de acuerdo con lo que establece entonces la ONU, ¿por qué las ciudades en el mundo concentran los mayores casos de COVID-19? Muchas gracias por esta invitación y bueno, damos pie a esta pregunta que nos hace estimado Jorge. ¿Por qué las ciudades en el mundo concentran los mayores casos de COVID-19 en el mundo? Bueno, es muy importante recordar que según datos de la Organización de las Naciones Unidas, hasta el año 2015, más del 65% de la población total del planeta, que asciende a más de 7.300 millones de personas, vive en comunidades urbanas. Esto creo que lo sabemos todos, ¿no? Datos recientes del programa ONU Habitat señalan que las ciudades en el mundo concentran el 90% de los casos de COVID-19. Es natural pensar que dichas zonas, al concentrar mayores volúmenes de población, registran los mayores casos de personas contagiadas y fallecidas por esta pandemia. Finalmente están en zonas hacinadas, están más juntos, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues los brotes y los contagios se dan de manera más fuerte. Aquí en esta pregunta me parece que es importante hablar del término de resiliencia, ¿sí? Creo que es algo que hemos tenido que aprender de manera natural y muy rápido en esta crisis. Y pues bueno, es una de las lecciones que más hemos aprendido, es la que tiene que ver con esta
actitud mental, que yo creo que la maestra no me dejará mentir y a lo mejor lo va a comentar en un momento más, ¿no? La actitud mental para enfrentar los efectos de esta pandemia. La capacidad de ajuste personal y social, a pesar de vivir en un contexto desfavorable y de haber tenido experiencias traumáticas, es lo que define a una personalidad resiliente y que de alguna manera es lo que estamos todos aprendiendo a hacer en este momento. Este ajuste psicológico implica la capacidad de resistir a las adversidades, el control sobre el curso de la propia vida, el optimismo y una visión positiva de la existencia. Eso actualmente el concepto de resiliencia y la psicología positiva han confluido y están aportando una visión más completa en relación a lo que tiene que hacer en este momento el individuo y el ser humano. Se destacan entonces las fortalezas que definen el bienestar y la búsqueda de la felicidad, aún en tiempos de crisis. El término de resiliencia procede del latín de resilio, salió, que significa volver a saltar, rebotar, reanimarse, y se utiliza en la ingeniería civil y en la metalurgia para calcular la capacidad de ciertos materiales de recuperar su tamaño o su posición original. Por extensión, la resiliencia podría representarse como la deformación que sufre una pelota lanzada contra la pared y la capacidad para salir rebotada. Esto también motiva a los educadores, a los trabajadores sociales, a los terapeutas, a comprobar que el destino humano no está exclusivamente en los genes ni en las experiencias de la primera infancia, sino que se construye día a día cuando el entorno cree en uno y ofrece posibilidades de recuperación a quienes sufren y están excluidos de la sociedad, que finalmente creo que es parte de lo que estamos haciendo en este momento. Favorecer la resiliencia es buscar el bienestar psicológico y promocionar una vida o una calidad de vida, la autoestima personal y las habilidades comunicativas. Pensar que se puede mejorar a pesar del entorno o de la crisis que estamos viviendo. Cabría entonces también preguntarse dentro de este contexto, ¿por qué las comunidades y barrios marginados son los más afectados por esta pandemia? Y esto pues tiene una respuesta muy clara. El programa Hábitat de las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas señala que hay grandes desigualdades en la calidad de vida de los ciudadanos del mundo, y esto, bueno, creo que siempre lo hemos tenido muy claro, ¿no? El 24% de la población urbana mundial vive en barrios marginados y en condiciones de hacinamiento, ¿sí? Entonces, está ahí la respuesta de por qué entonces se concentra en estos lugares el mayor número de contagios. Además de esto, no hay acceso a servicios básicos, ¿no? Como el agua potable, transporte u hospitales. Por lo tanto, el confinamiento y el cierre obviamente de negocios en materia económica, pues es la afectación directa. Se habla del asunto de constante lavado de manos, ¿no? Cuando en zonas no tienen pues ni siquiera líquido vital para alimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo esta crisis viene a agudizar las zonas más marginadas de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino de zonas de otras zonas en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo respondería de esta manera y pues damos pie a la siguiente participación. Gracias, maestro. Gracias, doctora. Sin duda, lo que nos comenta la doctora en cuanto al alcance internacional del COVID-19 obedece al avanzado proceso de globalización e interconexión de la población mundial, pero sobre todo a la persistencia de las desigualdades, así como a la divergencia en las capacidades de resiliencia. Maestro Miguel, la crisis producida por el COVID-19 tiene su origen en otras crisis, como la crisis económica, la crisis política, social, medioambiental, etcétera. Una crisis que se traduce en problemas de la modernidad capitalista y sus principales mecanismos. Maestro, desde el ámbito de las ciencias sociales, ante estas crisis, ¿cuáles son los retos en el desarrollo humano y cómo repercuten en el bienestar de las personas? Muchas gracias, maestro Jorge. Bueno, agradecer primeramente el espacio que abre el Instituto de Administración Pública del Estado para que se discutan temas de amplia relevancia que estamos viviendo hoy
ante un escenario tan complejo como el que vivimos actualmente. Yo creo que el abrir estos espacios permite generar un diálogo interdisciplinario, un diálogo que tienda a la transversalidad y a la transdisciplinariedad. Eso creo que es sustantivo mencionarlo. Hoy las universidades tienen un enorme reto, las ciencias sociales tienen un enorme reto que afrontar, puesto que cada disciplina tiene que construir sus propias preguntas, tiene que construir nuevas herramientas, nuevas capacidades analíticas que nos permitan entender lo que estamos viviendo hoy. Sin duda hoy varios de los conceptos, de las teorías, de los enfoques que hemos estudiado en las ciencias sociales están agotados, no nos permiten explicar el fenómeno que hoy estamos viviendo, sobre todo ante la complejidad que vivimos el día de hoy. Entonces esto requiere de espacios como este, en donde podamos expresar muchas de estas cuestiones e invitar a la comunidad académica a abrir más espacios para la discusión. Eso me parece central en primera instancia. En segunda instancia, es importante recuperar lo que mencionaba la doctora, el aspecto de las ciudades. Yo creo que hoy las ciudades se vuelven espacios neurálgicos del desarrollo económico, espacios que tienen problemáticas urbanas muy complejas, donde se tiene que garantizar un conjunto de servicios, un conjunto de bienes, y hoy las ciudades están en condiciones de amplias desigualdades. El espacio público urbano expresa en su totalidad un conjunto de disociaciones que tienen una explicación y habría que encontrar. Eso es parte de los cuestionamientos y yo creo que tenemos que abonar a esos aspectos. En este sentido, es importante resaltar que los espacios urbanos hoy están habitados por un sinnúmero de población donde el transporte, la situación de vivienda se complejiza cada día más, y entonces ahí viene el enorme reto que tienen los gobiernos y la ciudadanía para enfrentar problemas tan complejos a partir de escenarios de gobernanza. ¿Por qué gobernanza? Porque hablar de gobernanza de las ciudades, la gobernanza urbana, implica gestionar de una nueva forma los recursos a partir de la articulación de actores, de sectores que permitan construir escenarios cooperativos, participativos, y que nos permitan articular los sectores público, privado y social. En este sentido, entonces, las ciencias sociales deben construir, retomo esta parte, nuevas categorías. Esto implica, por supuesto, elementos que nos permitan comprender qué está pasando con las crisis que hoy estamos viviendo. Son crisis que no se dan por casualidad, son crisis que no están aisladas, son crisis que conforman una crisis integral, una crisis sistémica. Hablamos de crisis política, de crisis económica, de crisis social, de crisis medioambiental, pero estos se articulan en un concepto que me gustaría traer a la discusión, que han trabajado Bartra y algunos otros teóricos y académicos de la UNAM, sobre la crisis civilizatoria integral. Es decir, este concepto articula este conjunto de crisis y nos permite entender que hoy el gran paradigma de la modernización capitalista está en crisis. ¿Esto qué implica? Que tenemos que aspirar a otros conceptos más allá del capitalismo. Hoy el capitalismo, como lo entendemos o como se ha desarrollado en el mundo, está en crisis, ha provocado amplias desigualdades, ha provocado condiciones de paupérrimas en la que vive la población y en la que nos desarrollamos todos los días. Y esto se debe a profundas disociaciones en el ámbito de lo político, de lo económico y de lo social, ¿no? Si bien estas disociaciones tienen un origen y han marcado históricamente una función, se debe a dos grandes disociaciones. Una, el ser humano con los otros seres humanos, y otra de las relaciones que establece el ser humano con la naturaleza. Yo creo que estas dos grandes relaciones o interacciones son las que hoy están en crisis. ¿Por qué? Porque cuando establecemos una relación del ser humano con otro ser humano, históricamente se han establecido de manera vertical. Incluso la mujer aparece
de manera jerárquica en un modelo tradicional, por debajo del hombre, ¿no? Hay una jerarquía, hay una visión tradicional que tenemos hoy en día que superar. Y por otro lado, la relación de ser humano-naturaleza. El ser humano ha invadido espacios y ha negado un poco que tiene que cohabitar el planeta, que su propia existencia tiene que ver con otros seres, con otras formas de vida que tiene que respetar. Sin embargo, no ha existido una relación así, ha existido una relación antropocéntrica. ¿Esto qué implica? Esta relación de que el ser humano se siente poseedor de todas las capacidades para dominar a la naturaleza. Y hoy la pandemia de COVID-19 nos empieza a ser evidente que el ser humano no está sobre otras especies, sino conforma un ecosistema y forma parte de esa propia naturaleza. En ese sentido, esas dos relaciones nos permiten ver a que el ser humano cohabita y construye su hábitat con otros seres, ¿no? Entonces esto es muy importante recuperar, sobre todo hablando del tema de resiliencia, cómo recuperamos eso y cómo vamos a construir estas alternativas de solución a partir de la identificación de un diagnóstico que nos permite visibilizar la crisis, en este caso, la crisis civilizatoria. Bien, gracias maestro Miguel, y como usted bien mencionaba, hoy día la pandemia es todo un reto para los gobiernos y la ciudadanía. Afortunadamente, como usted menciona, es importante percibir una serie de escenarios cooperativos y participativos. Quizás sabemos que pocos hechos sociales han tenido tanto impacto como la pandemia por el COVID-19, sobre todo por la cantidad de personas a las que afecta, así como por las diferentes áreas de nuestra vida en las que incluso influye. Bien, maestra Claudia, la salud psicológica de muchas personas se está viendo seriamente afectada. De momento, la pandemia ha cambiado nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar, hasta la forma de divertirnos. Y no sabemos si estos cambios se van a mantener o si poco a poco se irán disipando. Maestra Claudia, ¿cómo entonces la contingencia sanitaria afectará nuestro comportamiento por fenómenos sociales como la pandemia por el COVID-19? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, gracias por el placer de compartir con mis compañeros y con mi compañera. Y bueno, en este caso es importante tomar conciencia de que nuestro comportamiento está cambiando porque nuestros valores se han modificado a partir del impacto tan fuerte en esta crisis humanitaria. La manera en la que percibíamos nuestra cotidianidad se ha modificado y este proceso adaptativo evidentemente requiere de nuevas representaciones sociales, las cuales se comparten en comunidad. Hay algunos hábitos que de alguna forma han sido indispensables dentro de nuestra previsibilidad del riesgo, ¿no? El utilizar las mascarillas, el lavado de manos constante, la distancia social, pero han cambiado también de manera impresionante la forma en la que establecemos relaciones interpersonales. Y es ahí donde la psicología social apunta precisamente a que se genera también un proceso sistémico comunitario, porque al tener esta situación estresante continua, sabemos que no solamente afecta de manera perceptiva. La Facultad de Psicología de la UNAM, por ejemplo, generó un tamizaje para la medición de qué tanto la afectación psicológica en un individuo, ya sea por el confinamiento o incluso el tener un familiar infectado del virus, pudiera llegar a provocar un nivel de estrés, el cual va a tener evidentemente secuelas. La comunidad, en este caso, ha tenido que afrontar la crisis con los recursos que ha tenido disponibles. Sin embargo, sabemos que en muchos casos, sobre todo en algunas poblaciones que presentan índices más altos de vulnerabilidad en México, pues estos recursos tanto personales como los que se comparten en comunidad, hablando sobre todo de el equipo en el cual hoy la gente puede hacer uso de recursos no solamente de protección personal, también el recurso psicológico o la contención emocional.
sabemos que muchos sectores presentan índices de vulnerabilidad, no solamente por su condición, ¿no?, de, en este caso, algún tipo de enfermedad crónica, como lo es la diabetes, la hipertensión, el asma, cáncer y demás, sino también en las condiciones de la susceptibilidad a la discriminación. Entonces, bajo estas condiciones sociales, la presión que se genera al reconstruir la resiliencia es muy importante porque, en primera, tomamos conciencia del bienestar mental y el autocuidado. Hoy este es un tema de políticas públicas de salud fundamental, el considerar que este impacto psicológico sí genera también una forma de repensar no solamente las relaciones en familia, sino las relaciones del gobierno y sociedad que hoy exigen o apuntan más a estos índices de desarrollo humano. Sabemos que dentro de la construcción del bienestar subjetivo, hoy muchas personas han cambiado el concepto de felicidad, que de alguna manera la misma crisis humanitaria nos ha llevado a repensar. Entonces, bajo estas nuevas escalas de medición de los índices de bienestar, es importante tomar en cuenta la salud mental, pero también el impacto comunicativo que tiene hoy el gobierno con la sociedad para hacerla más participativa, más humanitaria, más igualitaria. Sabemos que dentro del respeto de las normas, hoy para el retorno exitoso de los lugares de trabajo, hay que tomar en cuenta los lineamientos de sanitización y seguridad en estos espacios, pero esta conciencia de repente de empatía tiene que ver con el trabajo que tanto en el servicio público como en otros sectores educativos generamos cierta conciencia para pasar del plano individual al plano colectivo, que es el gran reto hoy del gobierno, me parece, en esta implementación de tanto las medidas y normas que se deben respetar, como en esta conciencia de identidad nacional, ¿no?, frente a los planes de acción que en un momento pueden ser fundamentales, contemplando que nuestra cultura y que nuestros procesos adaptativos también dependen mucho de cómo nuestras relaciones interpersonales se han modificado. En el caso, por ejemplo, de las familias y las estructuras en las cuales hoy las nuevas actividades exigen mayor acercamiento, pero también mayor disposición, ¿no?, tanto en la educación como en el repensar estas nuevas formas de generar, siempre lo he dicho, este distanciamiento social no implica un distanciamiento emocional. Entonces, estos procesos adaptativos, claro que impactan, pero también impacta en cómo ahora considerar cuáles van a ser los indicadores, no solamente de vulnerabilidad con respecto al contagio por COVID, sino los indicadores de vulnerabilidad con respecto a los procesos adaptativos a posteriori de lo que ocurre en el ámbito de la salud mental y de cómo se reconfiguran los espacios para atender a las nuevas necesidades de la población, sobre todo en el servicio público. Esta necesidad imperante de empatía y de conciencia colectiva es fundamental para lograr la resiliencia. Muy bien, muchas gracias, maestra Claudia. Es un hecho, habrá que tomar en cuenta las necesidades de la población, decía la maestra, puesto que la pandemia sigue siendo un evento altamente estresante para la población, ya que pues le exige llevar a cabo una serie de procesos de adaptación para poder afrontar la crisis de una manera adecuada, regular las emociones y desde luego mostrar flexibilidad cognitiva, sin duda. Gracias, maestra. Doctora Olga, la población urbana mundial vive en barrios marginados y en condiciones de hacinamiento, sin acceso, bien nos decía usted hace un momento, a servicios básicos como el agua potable, transporte o hospitales. Por lo tanto, el confinamiento y el cierre de negocios los ha afectado de una manera directa. Pero, ¿cuál es específicamente, cuál es la problemática económica y social con la pandemia en México? Sí. Tenemos una problemática social y una problemática económica. Creo que ya el maestro Miguel hablaba de la parte económica, que ha sido, pues bueno, catastrófica, ¿no? Nuestro Producto Interno Bruto a la baja, el cierre de negocios, las actividades alternativas que han tenido que hacer muchas personas, sobre todo, por ejemplo, del ramo restaurantero, ¿no?, que tuvieron que cerrar y tuvieron que buscar alternativas para
tener un ingreso. Y bueno, la problemática social de la que ya nos hablaba la maestra, ¿no? O sea, esta afectación tan fuerte de podernos adaptar a condiciones que no estaban previstas, ¿no? Incluso el impacto mental, el impacto tan fuerte que ha tenido nuestra niñez en cuestiones de estar en confinamiento, ¿no? No ha sido sencillo. Pareciera que nosotros los vemos muy normales a todos nuestros niños, pero pues el hecho de no asistir a la escuela, socializar, estar con sus amigos, ver a sus abuelos, ver a sus primos, también les afecta, o sea, por supuesto que les afecta, ¿no? Y bueno, yo quisiera, además de estos dos ejes, hablar de lo que casi nadie, bueno, sí se ha tocado, pero finalmente se ha dicho que la pandemia ha venido a casi solucionar el asunto del problema ambiental, porque todos los seres vivos y demás han salido otra vez a sus espacios y han recuperado y ha disminuido esta generación de gases de efecto invernadero, sí, pero por otro lado hemos tenido afectaciones también. O sea, de acuerdo con una de las metas del ODS que en este momento nos atañe en este panel del ODS 11, dice, de aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Aquí me gana mi corazoncito ambientalista y me gusta hablar del tema, pero creo que a manera de ejemplo es importante exponer que uno de los graves problemas que de por sí antes de la pandemia ya existía es el asunto de los residuos plásticos, ¿sí? Recordemos que en el 2018 los plásticos de un solo uso representaban tan solo el 46% de los residuos plásticos globales. De acuerdo con estudios recientes con la pandemia, pues esta cifra se ha aumentado notablemente. Las mascarillas que hoy portamos ya casi de uso obligatorio en todos los espacios, liberan materiales como polietileno y el polipropileno, que mal gestionados pueden terminar, como lo sabemos todos los ambientalistas, como microplásticos en el medio ambiente, ¿sí? Y específicamente en el fondo de los océanos. Hay un investigador de nombre Damià Barceló, que es el director fundador del Instituto Catalán de Investigación del Agua, y uno de los científicos catalanes más citados universalmente, que ha participado en uno de los primeros estudios a nivel internacional, donde hace una evaluación crítica de los efectos del COVID-19 en la lucha y las leyes contra la contaminación de los plásticos. O sea, pareciera muy evidente, ¿no? Pero él se dio la tarea de hacer esta investigación. Este estudio, bueno, se enfocó a ver qué está pasando con toda esa cantidad de plásticos y de residuos que se están generando. Entonces, se están introduciendo en la naturaleza por lo menos 10 millones de mascarillas cada mes, en el supuesto de que haya una gestión incorrecta de solo el 1% de los residuos, y en realidad esta puede ser una cifra 10 veces mayor. Tenemos entre 30,000 y 40,000 kilogramos de mascarillas que se están virtiendo al medio natural por mes. Entonces, imagínense la cantidad de residuos que estamos generando de más, ¿sí? La gestión del incremento de residuos de plástico debido a la COVID se hace a través de vertederos o se incineran. Por lo tanto, habrá un incremento de gases de efecto invernadero y de compuestos tóxicos. Entonces, de pronto hay una paradoja ahí, ¿no? Se están recuperando espacios y demás, pero por otro lado estamos generando más gases de efecto invernadero, ¿no? En China, tan solo la producción de mascarillas se incrementó un 450% en un mes. O sea, de 20 millones de producción pasó a 110 millones. O
O sea, impresionante, ¿no? Sus tejidos llevan, ya lo comentamos, el polipropileno y el polietileno, que terminan en microfibras microplásticas que finalmente van a dar a los vertederos o al fondo del océano, ¿no? Entonces, aquí sí es importante hacer un llamado a las empresas, a la industria, de que, insistimos, se tienen que usar materiales bio o que sean amigables con el medio ambiente. De lo contrario, de nada sirve que muchos espacios se estén recuperando, pero por otro lado nosotros seguimos haciendo este tipo de contaminación que tiene que ver con la salud pública, ¿no? Además, se supone que se está priorizando la salud pública ante esta pandemia, pero finalmente por otro lado también estamos contaminando. Entonces, se hace un llamado para que las empresas y el gobierno incentive a las empresas con el sistema de impuestos, con bonos, para que estos busquen alternativas de hacer este tipo de mascarillas y de lo que se está usando, las caretas y todos los equipos que llevan los médicos, que se hagan con materiales amigables para el medio ambiente y de esta manera pues también priorizar salud pública, ¿no? Que finalmente es un asunto de salud pública. Gracias. Doctora, muy amable, gracias. Estaba pensando sobre este impacto de la pandemia ahora con respecto al comentario que hacía la doctora y la posibilidad de salir de esta crisis que está generando y tal vez la preocupación por nuestro medio ambiente. Cómo es que los efectos por parte del COVID-19 nos están impactando también en el medio ambiente. Ella mencionó 10 millones de mascarillas al mes, 10 millones de mascarillas al mes. No tiremos nuestra mascarilla en cualquier lugar, ¿no? Maestro Miguel, la crisis por la pandemia nos debe llevar a la construcción entonces de alternativas económicas, políticas, sociales, medioambientales, etcétera. ¿Qué necesitamos hacer en México para lograr la resiliencia en las comunidades? Bien, sí, en esta pregunta y antes de responder a esa pregunta específica, me gustaría recuperar otra de las categorías importantes que creo que en nuestros análisis de política pública, en nuestros análisis de la gestión pública y de los temas que hoy estamos abordando es el aspecto del territorio. Uno de los elementos constitutivos del Estado, tenemos que son 3 elementos: del Estado, el gobierno, la población y el territorio. Se ha estudiado mucho o hay muchos análisis en los aspectos del estudio de gobierno y de ciudadanía o sociedad, pero hay pocos hay limitados acercamientos al tema del territorio, y yo creo que el territorio es un espacio que se puede entender desde 2 dimensiones, desde el espacio simbólico, filosófico, político, como un espacio de la interacción humana, y por el otro lado un espacio material, un espacio geográfico específico que conocemos como territorio. En ese escenario entonces cambiar nuestra visión de territorio y profundizar en los análisis es lo que hoy nos debe llevar a México a entender una nueva dimensión del desarrollo, no el desarrollo entendido simplemente como crecimiento económico o como desarrollo económico, sino una dimensión de desarrollo que implique integrar el desarrollo económico, sí, pero también el desarrollo social y el desarrollo sostenible. Esto es muy importante, puesto que hay una visión más integral del desarrollo. América Latina y México, América Latina en específico, ha construido alternativas de desarrollo, ha buscado construir estos espacios donde se ponga en cuestión la teoría liberal económica y donde se ponga en cuestión al propio capitalismo. Se han construido categorías como el buen vivir, se han construido categorías como el bienestar, y creo que hoy México se incorpora a la construcción de esas alternativas desde la llegada del nuevo gobierno. ¿Esto qué implica? Que el nuevo gobierno recupera la categoría de bienestar. Incluso hoy ya la Secretaría de Desarrollo Económico, como la conocíamos y hoy extinta, hoy es Secretaría de Bienestar. Entonces, cambiar ese paradigma del desarrollo como esa categoría hegemónica que ha dominado el mundo y ha dominado sobre todo nuestro escenario colectivo, permeando todos los espacios de un escenario economicista,
hoy, con esta nueva categoría de bienestar, nos permite pensar diferentes formas alternativas de desarrollo. Hoy incluso incorporar prácticas como el trueque, incorporar prácticas, a raíz de la pandemia está sucediendo esta dinámica, ¿no? Hoy la gente está colaborando y está construyendo una nueva economía, está generando alternativas de cooperación, de colaboración, y esto nos da esperanza, o nos da una cierta esperanza de que podemos recuperar lo que hemos perdido, porque el ser humano, como especie humana, hemos dañado tanto a la naturaleza, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esta relación jerárquica no ha ayudado en mucho a recuperar estos espacios, ¿no? Estos espacios de biodiversidad que de alguna forma nos permiten cohabitar el planeta. Entonces, México tiene que combatir muchas de las problemáticas urbanas y rurales en cuestión, que tiene que ir trabajando. Por otro lado, para hablar del plano de los gobiernos y de la sociedad en el ámbito nacional, recurrimos al Plan Nacional de Desarrollo. El propio Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 nos establece 3 dimensiones, o 3 grandes problemáticas, ¿no? La lucha contra la desigualdad y la exclusión social, y por otro lado, la lucha contra la corrupción, y una tercera dimensión que es donde se inserta esta parte del desarrollo sostenible. México, como América Latina, ha sufrido los embates de políticas neoliberales aplicadas por más de 30 años aproximadamente, donde los gobiernos neoliberales han buscado privatizar y desregular muchas de las cuestiones. Hoy el Estado mexicano tiene que cambiar de paradigma y tiene que buscar tener una visión de Estado. La administración pública tendrá que tener una visión de Estado, y una visión un poco del Estado keynesiano, un poco del Estado de bienestar, que recupere el desarrollo endógeno y que no necesariamente se descuide el desarrollo exógeno, ¿no? La inversión extranjera, la globalización y todas estas dinámicas que hoy no podemos eludir, si bien incorporarlas, pero que no sean el centro de la agenda de política pública de México, sino más bien ver hacia adentro, ver qué capacidades, qué cualidades, qué características nos permitirán construir esta resiliencia que hoy tanto necesita nuestro país. Muy bien. Gracias, maestro. Bien comenta, es importante entonces impulsar el desarrollo de nuevas capacidades de las personas para facilitar la fuerza laboral, contar con el apoyo del gobierno, los sectores académicos, productivo, social, y así lograr entonces el bienestar. Maestra Claudia, estamos ante la necesidad de reformular estrategias y líneas de acción específicas y conceptualizar los procesos por los que se crean opiniones, actitudes, estereotipos y conductas. Maestra, ¿en qué forma la psicología social puede ayudar a afrontar la pandemia del COVID-19? Muchísimas gracias. Bueno, pues para aportar esta idea, considero que lo primero que necesitamos es reconocer qué es lo que provoca el caos social. Okay. Y que la desinformación o el exceso a diferentes fuentes que no son reconocidas por el gobierno, de repente generan esta comentocracia que confunde a veces a la población. Entonces, hay que reconocer cómo es que hay factores dentro de las comunidades que siguen generando temor a lo desconocido. Entonces, el acercar de manera viable la comunicación y la participación ciudadana, considero que es uno de los mecanismos en los que hoy la psicología social requiere de mostrar este panorama, sobre todo en la prevención de futuras situaciones, contemplando que en los comportamientos actuales notamos de repente que la gente sigue subestimando los riesgos, por ejemplo. Entonces, la idea de sálvese quien pueda, de repente también generan esta ruptura en algunas relaciones interpersonales. Entonces, sí es importante tomar en cuenta cómo es que las medidas de prevención, primero el servicio público las toma en serio, ¿no? Y cómo de un modo tomamos conciencia que este compromiso individual es lo que realmente va a generar ese sentido de pertenencia.
hablando de la reestructura, por ejemplo, de los centros de trabajo, el reto más grande es precisamente tomar consideración de la empatía de los sectores que presentan mayores rasgos de vulnerabilidad. Entonces, desde la psicología social hay dos elementos muy importantes: las nuevas representaciones sociales que estamos generando y cómo se comunican por parte del gobierno a la comunidad, como ha sido la sana distancia, la promoción del autocuidado, que son elementos muy particulares. En el caso de la activación física, la alimentación y demás, todas estas recomendaciones que hoy se vuelven relevantes para la reformulación de políticas públicas en el aspecto de la salud, hoy nos toca como servicio público actuar con el ejemplo, el tomar también la validación emocional, y que muchas de las personas hoy no solamente van a requerir el satisfacer sus necesidades básicas, sino también estas necesidades de pertenencia, porque el repensar a la comunidad también depende mucho de repensar cómo tenemos un gobierno más cercano, transparente, y que hoy se preocupa por estos nuevos factores de riesgo para la población. Okay. Muchas gracias, maestra. Pues no subestimemos entonces los riesgos ante la pandemia. Desde luego, cada país entonces deberá seguir aplicando una serie de planes de acción basados en un enfoque de la sociedad en su conjunto y una valoración realista de lo que es probablemente factible lograr. Los planes deben ser en todo momento flexibles y tomar en cuenta los contextos y las capacidades locales para poder responder. Me gustaría, para llevar a cabo la culminación de este panel, me gustaría que cada uno de ustedes nos pueda, por favor, compartir su reflexión final. Vamos a comenzar por la doctora Olga Vázquez Guzmán. Doctora, su reflexión final, por favor. Muchas gracias. Pues yo quisiera reforzar un poquito lo que acaba de decir la maestra acerca de esta cuestión de cómo las comunidades han reaccionado ante esta crisis, ¿no? A mí me pareció interesante, regularmente cuando estoy en las redes sociales, pues uno finalmente tiene corazoncito de investigador, ¿no? Y de análisis y de crítica y demás. Entonces, me di a la tarea de ir analizando cómo en el mes de marzo, cuando empezó a darse esta situación, que venía ya la ola de países europeos y asiáticos, la gente no creía, ¿no? La gente manifestaba ahí, si alguien ya estaba contagiado, manifestaba, dejen de decir mentiras, tonterías, y entonces no creía, ¿no? Cómo poco a poco estos comentarios se fueron diluyendo ante la los crecientes contagios, pero además las muertes, ¿no? Entonces se fueron diluyendo al grado de que si uno ayer o el día de hoy revisa las redes sociales, ya casi no hay, es muy raro ver un comentario de alguna persona diciendo que esto no existe, ¿no? Que es una situación de los gobiernos para una llamada cortina de humo, ¿no? Como siempre lo suelen decir. Y además, no solo eso, sino llama mi atención cómo las comunidades empezaron a manejar el asunto del rumor cuando se dieron los procesos de sanitización, por ejemplo, al sureste del país, ¿no? Que no lo llamaban sanitización, sino que ellos decían que al contrario, se estaban regando químicos para matar a la gente, ¿no? Entonces lo hicieron real y bueno, de ahí vinieron desmanes contra las presidencias municipales, empezaron a regar cloro a las enfermeras, a los médicos, a atacar hospitales y bueno, cómo esta situación psicosocial y cómo las comunidades responden de manera distinta, ¿no? Se dio también el caso en Chiapas de comunidades donde inmediatamente por ahí del mes de abril, de mayo, cerraron sus entradas, ¿sí? Para que no hubiese estos contagios, ¿no? Entonces también es otra forma de cómo la comunidad se autoprotege
¿no? Entonces, pero es interesante ver todas estas reacciones. Y bueno, pues finalmente yo insistiría y aprovechar este espacio para invitar a la comunidad, a invitar a nuestra población a que precisamente no difunda rumores, las famosas fake news, no hagan caso de toda la información que se manifiesta en las redes sociales hoy en día, y bueno, sobre todo orientar a nuestras personas a veces mayores de 50 años que sí creen en todos estos rumores y que no solo eso, los replican, ¿no? Entonces, seguir atendiendo a las indicaciones que nos da los gobiernos o las páginas autorizadas, que es la Secretaría de Salud, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, pero sobre todo ser conscientes, ser ciudadanos conscientes, ser ciudadanos responsables de que hoy en día la información está al alcance de todos y que si nosotros hacemos uso responsable de esa información, podemos generar un impacto positivo o negativo en todos los que están en nuestro contexto. Entonces, seguir invitando a la población a que nos cuidemos, mantengamos el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos en la medida de lo posible, y bueno, atender todas estas recomendaciones, y lo estamos viendo, los índices están bajando, ¿no? Entonces, creo que siguiendo de esta manera, en lo que tenemos una respuesta de nuestros investigadores para tener una vacuna efectiva, pues bueno, creo que vamos a poder lograr mucho como comunidad, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, doctora, gracias a usted por su participación. Maestro Miguel Ángel, su comentario final, por favor. Sí, muchas gracias, maestro Jorge. Pues a mí me gustaría cerrar primero agradeciendo el espacio que brinda el instituto, y por otro lado, hacer una reflexión respecto a qué nos llevó hasta acá, ¿no? Nos preguntamos, es una de las preguntas centrales, ¿qué nos llevó hasta acá? Una de las respuestas, ya dijimos, tiene que ver con las crisis que estamos viviendo, de los grandes paradigmas que han dominado nuestro escenario colectivo, y hoy tenemos enormes retos, ¿no? Como algo, y resulta paradójico ver como algo tan diminuto que no podemos ver, que no podemos ni siquiera oler o escuchar, nos tiene prácticamente prisioneros, ¿no? Entonces eso es una primera reflexión. Seguramente en algunos años habrá reflexiones y análisis al respecto de esta época que marcará un hito histórico en la historia humana, y que de alguna forma hoy nos tiene aquí, ¿no? Que nos tiene hablando de cómo podemos recuperar, qué tenemos que aprender. Yo creo que eso es esencial, y que desde nuestros espacios académicos, desde nuestros espacios públicos como tal, a mí me gusta siempre en mis clases de licenciatura y de maestría retomar la categoría de lo público, y lo importante que hoy se vuelve a hablar de lo público, no estamos en un obscurecimiento de lo público, sino más bien en el resplendor de lo público. Esto implicará entonces que lo público tendrá que ser de interés común, tendrá que ser visible a todos, y tendrá que ser de interés colectivo. Me gusta mucho una autora que trabaja el tema del espacio público, y es Nora Rabotnikov, y entonces en este escenario de recuperar el sentido de lo público, es recuperar también la idea de que el Estado somos todos, de que las soluciones las podemos construir todos. Por eso hablamos de comunidad, por eso hablamos de sentido de pertenencia, por eso hablamos de múltiples identidades, de pluralidad, y donde necesariamente la política y lo político nos atañen a todos, ¿no? Gobierno y ciudadanía tendrá que generar escenarios de colaboración con los diferentes sectores. Hoy centrar los problemas en un solo actor o en el sujeto gobierno está totalmente rebasado. Hoy incluso un solo gobierno o un solo país no puede solucionar las problemáticas complejas como la propia pandemia que estamos viviendo. Yo creo que si queremos una resiliencia colectiva, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, que nuestra acción humana se genere a partir de la incorporación de todos los elementos, que todos los países confronten y afronten o formulen alternativas de solución a los problemas globales, por supuesto, la contaminación, la crisis de la democracia en muchos de nuestros países, tiene que ver con
cómo todos los países tenemos problemas comunes, problemas planetarios que tenemos que enfrentar y que tenemos que buscar esas alternativas. Y por otro lado, para finalizar, México tiene múltiples ventajas y múltiples oportunidades, hay que reconocerlos. Tenemos un bono demográfico importante de los jóvenes construyen y se constituyen como una fuerza política que puede generar cambios sustantivos en nuestra sociedad. Tenemos un espacio geográfico estratégico por nuestra ubicación, tenemos una biodiversidad extraordinaria. México cuenta con muchas potencialidades que le permitirán precisamente obtener esa resiliencia en las comunidades. No debemos de dejar la sabiduría ancestral también de nuestros pueblos originarios. México es un país megadiverso, multicultural, y yo creo que ahí está la fuente de donde podemos recuperar, ¿no? Recuperar estas opciones o alternativas al desarrollo y finalmente recuperarnos ante esta pandemia que de alguna forma tenemos que vivir con ella, ¿no? Maestro Miguel Ángel, agradecemos de antemano su participación. ¿Okay? Maestra Claudia, su comentario de cierre, por favor. Bueno, pues creo que las políticas públicas de salud en el futuro van a contemplar sin duda la implicación de los déficits emocionales que se están presentando hoy en la población. Entonces, creo que es importante apuntalar a los modos de afrontamiento colectivo que tenemos y que, en primera, el legitimar a los gobernantes locales, ¿no? El atender a las normas comunitarias depende mucho de esa legitimidad. Creo que nuestros representantes hoy deben asumir una postura de liderazgo social mucho más humanitaria, tomando en cuenta que pues gran parte del predictor de contagios ha sido la identidad cultural, ¿no? Entonces, dentro de estos aspectos hay que considerar cuáles han sido las fuentes resilientes que han permitido mantener a la población con una reestructura de esta situación favorable, ¿no? Que la resignificación para muchos ha sido favorable, muchas personas pues han logrado adaptarse, pero también han apuntalado mucho a esta cultura de la prevención. Entonces creo que la concientización que hoy se genera a partir de esta resiliencia nos permite planificar mucho mejor y también verificar cómo se encuentra la sociedad en situaciones de alerta, ¿no? Sobre todo en cómo la comunicación social impacta, pero también cómo nuestros comportamientos hoy nos permiten visibilizar la necesidad imperante de reconocer no solamente el espacio privado, como el confinamiento, que en muchos se mantenía ese control, ¿no? De que no dejar salir a las personas, a adultos mayores, o en este caso el cuidar la salud de los niños, de las niñas, etcétera. Estas situaciones donde hoy la población también exige que los recursos se distribuyan de manera correcta y que también en casa hemos hecho estos ejercicios de distribuir algunas actividades, porque el trabajo en línea, la educación ahora de los hijos en casa, son nuevos retos que yo creo que se toman en cuenta también en el impacto emocional de la población. Entonces, vamos a tomar conciencia también de cómo estos mecanismos de afrontamiento nos van a ayudar también a predecir futuras situaciones complejas derivadas de lo que hoy el tema del estrés postraumático puede generar a futuro. Entonces, creo que esa visibilización es importante apuntalarla para tomar en cuenta cuáles son esos mecanismos de afrontamiento que se están presentando y que nos pueden ayudar a establecer una reconfiguración más saludable del tema de la identidad cultural. Ok. Maestra Claudia, muchas gracias. Reiterar, queremos agradecer a todos nuestros panelistas y también queremos agradecer la presencia de todo nuestro auditorio por habernos acompañado en esta transmisión. Invitarles para que puedan estar pendientes, para que puedan seguir con nosotros, llevando a cabo la revisión de las diferentes transmisiones que nosotros estamos generando aquí como parte de la propuesta que hacemos en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Toda la información ustedes la pueden encontrar directamente en nuestro portal institucional y a su vez podrán encontrarla también en redes sociales. De antemano, muchas gracias y que tengan un excelente día para todos.